Hola, ¿cómo están? Pues aquí en una nueva edición del podcast semanal, donde vamos a tratar algunos de los temas más relevantes de la semana. Y está bastante movidita la agenda, ¿eh? La última semana yo he tenido que estarle pegando duro al Twitter y demás, porque a pesar de que fueron vacaciones y que por ahí hubo un pequeño momento de relax, pues ha estado intenso y más ahora que ya empezaron las campañas políticas. Así que en esta edición voy a hablar de unos temas que seguramente usted no verá en televisión y posiblemente en muchos otros medios tampoco, y que a mí me resultan particularmente interesantes para conocer cómo se están manejando las cosas en la política mexicana, cómo el gobierno defiende algunas versiones, la prensa otros, y yo creo que va a resultar muy interesante para muchas personas que no conocen a fondo de los temas de política, pues lo que les vamos a platicar por aquí, que entre otras cosas, pues voy a, obviamente, hablar de la revelación que hice a media semana sobre cómo el gobierno de Estados Unidos financia a Claudio X González vía su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y es un tema que a pesar de su relevancia y de que a mí me parece que no es un asunto menor, pasó totalmente desapercibido por la gran prensa mexicana, que a mí no me sorprende ya a estas alturas de la vida que esas cosas pasen, pero mucha gente todavía no le cae el 20 de cómo operan los medios, entonces creo que es interesante platicar a fondo de esta situación. Antes de entrarle de lleno al tema de Claudio X González, voy a hacer un repaso rápido por cómo surgió la polémica. Y este asunto pues tiene que ver con la manera en que el presidente López Obrador criticó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de la política mexicana, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, que viene a ser algo así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicó un informe de cómo operan los derechos humanos en distintos países, entre ellos México, en 2020, y por ahí citó el caso del pleito que tiene San Juana Martínez, la directora de Notimex, con algunos periodistas. Recordemos que en el programa, por ejemplo, de Carmen Aristegui, pues llevan ya un rato señalando cómo se han utilizado algunos medios, algunos perfiles en redes para denostar a periodistas que han criticado la labor de Notimex, que es la agencia de noticias del Estado mexicano, y eso viene pues en el informe que presenta el Departamento de Estado este, sobre los derechos humanos. Entonces, digamos que la crítica de López Obrador fue de que Artículo 19 recibía dinero o financiamiento de Estados Unidos. Se le fue encima la yugular López Obrador a esta organización, Artículo 19, que es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión en México y que ha ayudado a las causas de algunos periodistas desde hace algunos años, y que fue pues toda una polémica. Algunos calificaron a la organización como golpista incluso. Por ahí una portada de La Jornada que a mí me pareció completamente pues exagerada, la verdad. Por acá estaba. Que más o menos seguía la retórica de López Obrador. Financiado por Estados Unidos, Artículo 19 nutrió el golpe contra México. Esta portada, sí, sinceramente, a lo mejor a muchos seguidores de La Jornada no les va a aparecer mi comentario, pero si yo hubiera leído este titular en el Universal, en el sexenio de Peña Nieto, pues lo hubiera criticado con la misma severidad que ahora critico pues el oficialismo tan exacerbado que está manejando La Jornada, que yo creo que no es conveniente, aun cuando sea el periódico predilecto de la Cuarta Transformación y que muchas veces es necesario este contrapeso. Yo creo que no se debe de solapar pues titulares y encabezados tan oficialistas, y lo comento también porque pues, no fue el único titular oficialista que yo le leía a La Jornada en esa semana. Hubo otro, de crece en México la lucha por derechos de la mujer, López Obrador. O sea, el simple hecho de que López Obrador diga eso ya amerita una nota de 8 columnas en la portada, pues a mí me parece oficialista la postura que está asumiendo el diario, que yo creo que debería ser más cuidadoso
con sus editoriales, y si bien pues manejar una postura crítica frente a la derecha mexicana que predomina y que impera en la gran mayoría de los medios de comunicación, que traen una guerra abierta y descarada contra el actual gobierno, pues tampoco es sano este exceso retórico que desde mi perspectiva no le hace bien a nadie. Pero bueno, más que meternos ahorita en ese asunto, para mí es importante como destacar este asunto de la injerencia de Estados Unidos, que a través de sus varias oficinas de Estado financian una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en otras partes del mundo. Y yo lo que explicaba es que en un hilo de Twitter, que también fue pues algo polémico, que a pesar de que muchas organizaciones reciben dinero de Estados Unidos, pues no se les puede calificar tal cual como golpistas, aunque también hay que reconocer que Estados Unidos nunca, o ningún país, va a financiar nunca a organizaciones que van en contra de su agenda política. Esto hay que tenerlo muy claro a la hora de hacer un análisis y un mapeo, porque al final de cuentas todo en este mundo se mueve en función de intereses. Entonces por ahí algunos criticaron a Artículo 19 porque era un tanto selectivo en las causas que defendía. Algunos por ahí reclamaban que defendían a periodistas de alto perfil, que les eran mediáticamente rentables para darle visibilidad a la organización y demás, mientras que otros como Jesús Lemus, quien estuvo encarcelado 3 años durante el sexenio de Felipe Calderón, por ahí les reprochó que les mandó 3 cartas desde prisión para solicitarles ayuda y que pues nunca obtuvo respuesta de Artículo 19, ¿no? Entonces yo creo que más que satanizar a la organización, que por otro lado también fue defendida por muchos periodistas mexicanos que sí fueron ayudados por Artículo 19, pues hay que ponderar los claroscuros de estos asuntos. O sea, no se trata de que todo sea bueno o malo como tal, sino que pues las organizaciones muchas veces tienen también una agenda política, tienen un presupuesto limitado. Entonces el hecho de cómo López Obrador criticó a todos los quienes trabajan en Artículo 19, como por aquí dijo, AMLO acusó a Artículo 19 de estar financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Está apoyado por el extranjero, pero además toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Es decir, calificar que toda la gente que está dentro de esta organización, que se pronunció también contra Enrique Peña Nieto, sobre todo en el sexenio Peña Nieto de manera muy marcada, por varias violaciones a los periodistas. Recordemos el caso de espionaje contra Carmen Aristegui y todo el equipo que hizo la investigación de la Casa Blanca. Pues Artículo 19 también jugó un papel importante en defender estas causas. Entonces yo no me iría tanto contra la organización, que yo creo que pues han hecho un trabajo positivo en algunos aspectos, con sus limitaciones, con sus sesgos, si usted lo quiere ver así. Pero pues todas las organizaciones al final de cuentas tienen sesgos y tienen limitaciones presupuestales y demás, y pues buscan dinero pues de donde pueden, ¿no? Y una manera que la agarran pues es a partir del Departamento de Estado de Estados Unidos, que justamente utiliza como insumos los informes que realizan estas organizaciones no gubernamentales para ejercer sus aparatos de coerción, sus presiones geopolíticas contra algunos países. Y en el caso de México, pues por esta relación de proximidad y de vecindad que tenemos con Estados Unidos, es recurrente que el tema de derechos humanos y demás sea utilizado como un mecanismo de presión para imponer algunas medidas coercitivas sobre la política mexicana, como por ejemplo la agenda migratoria y demás. Yo por ahí decía que si Estados Unidos está tan preocupado por defender los derechos humanos en el mundo, pues entre otras cosas, pues podrían por ejemplo indultar a Julian Assange, quien lleva pues años perseguido políticamente por
los gobiernos más poderosos del mundo por el simple hecho de denunciar una cosa como lo fue Wikileaks, esta gran filtración de cables diplomáticos y demás que resultaron sumamente incómodos para Estados Unidos porque digamos que les pusieron sus trapitos al sol. Pero más allá de eso, pues si Estados Unidos está tan preocupado por los derechos humanos en el mundo, podría hacer un esfuerzo para dejar de enjaular niños migrantes en los campos de concentración que han desplegado en su frontera sur, en lugar de estar criticando tan quisquillosamente lo que pasa en otros países, ¿no? Porque este tema de los campos de concentración, donde se enjaulan niños migrantes que están desbordados prácticamente, o hasta hace unas semanas estaban desbordados, pues es una tragedia humanitaria que no se ha dimensionado bien. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas de la historia pues existan este tipo de lugares en donde incluso se han documentado violaciones contra niños por parte de funcionarios del gobierno estadounidense? Incluso había casos de niños que habían sido contagiados con SIDA luego de haber sido agredidos sexualmente en estos centros de detención, que se han llamado de muchas formas. Durante la administración Obama se llamaban de una forma, durante la administración de Trump se llamaban de otra, y ahora con Biden se llaman de otro modo, pero a final de cuentas son centros de detención y campos de concentración. Eh, a mí siempre me llama la atención que este tema, sobre todo en la prensa mexicana, pues pareciera que no existe o que es un asunto menor cuando debería ser un gran escándalo de derechos humanos, pero eso pues obviamente no sale mucho en la prensa. En Estados Unidos sí le han dado más vuelo en algunos sectores, ya que incluso congresistas del Partido Demócrata han sido también muy severos en los señalamientos que han hecho contra la administración ahora de Joe Biden, que se ha tratado de posicionar como un gobierno a favor de los migrantes y de la migración, al mismo tiempo que están manteniendo prácticas como esta de enjaular a los niños. Y pongo esta foto porque ha sido de las primeras fotos que se revelaron sobre dentro de cómo operan estos centros de detención. Durante la administración Trump fue un tema muy hermético que se mantuvo con mucho sigilo, ahorita está un poco más abierto, y fue precisamente un congresista estadounidense, Henry Cuellar, quien reveló por primera vez estas imágenes, y luego ya salieron algunos videos de cómo operan estos centros, que a mí me parecen una tragedia humanitaria, que Estados Unidos debería de poner más atención en lugar de andar tan interesado en los asuntos de otros países. Pero bueno, todo esto viene a colación precisamente porque como se puso muy interesante esta discusión sobre la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de la política mexicana, yo me eché un nuevo clavado a un tema que yo ya le había echado el ojo desde hace unos mesecitos atrás, tras haber platicado con algunos amigos y colegas que me pasaron algunos tips de más o menos los montos que se estaban manejando. Y pues me eché un clavado a la base de datos de USAID, que es la agencia de desarrollo de Estados Unidos, con la cual financian proyectos de infraestructura o de otra índole, y también el programa de National Endowment for Democracy, mejor conocido como NED, que depende directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que estas dos agencias de financiamiento por parte de Estados Unidos han sido señaladas como mecanismos golpistas en varios países. De hecho, Chomsky, el intelectual, que es bastante crítico de la política imperialista de Estados Unidos, Noam Chomsky, USAID, pues ha sido muy... incluso han calificado algunos críticos pues que la USAID de alguna manera pues es un mecanismo de financiamiento de la CIA para tener una injerencia política en otros países. Telesur, por ejemplo, pues ha sido un medio muy incisivo en este asunto, precisamente porque pues, en Venezuela este tipo de prácticas han sido el pan de cada día. Y de alguna manera, pues, estas agencias pues de desarrollo, de financiamiento de proyectos, han sido utilizadas para meterle dinero a la oposición política en varios países
donde los gobiernos son contrarios a los intereses de Estados Unidos en la región, y esto ha generado condiciones para propiciar golpes de Estado en algunas partes del mundo, con este esquemita que algunos denominan como las revoluciones de colores, que para quien no lo sepa, pues son una serie de movilizaciones, sobre todo en las colindancias con Rusia, que se han dado pues de la caída del bloque soviético para acá, eh, en donde pues hay como un manual ya muy establecido de cómo derrocar gobiernos, y que muchos le atribuyen a una estrategia de inteligencia de los intereses de Estados Unidos en el extranjero, operado por agencias como la CIA, que inyectan dinero y recursos e inteligencia a partir del financiamiento a este tipo de organizaciones no gubernamentales. Con todo este contexto, que muchas veces en México ni se discuten estos temas, la prensa mexicana está completamente pues sometida a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, y eso explica en buena parte cómo mucha gente en el país no se da cuenta de cómo operan estos temas del tablero político a nivel continental, y que pues opinan cada cosa que pues es de una ingenuidad brutal, ¿no? Pero bueno, ahora sí, entrando de lleno en materia con lo que yo revelé, pues resulta que no es casualidad que uno de los principales opositores al proyecto político de López Obrador y de la Cuarta Transformación, que en este caso es el empresario Claudio X González, pues esté recibiendo financiamiento por parte de Estados Unidos. Como les comentaba, yo me metí a la base de datos de USAID, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, y me encontré que había recibido por parte de USAID, esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que ha dado pues varios golpes, no solo en términos de periodismo, de hacer reportajes, que por cierto tiene uno de los reporteros, que para mí es uno de los mejores reporteros de México, Raúl Olmos, que ha sido muy puntual, por ejemplo, él en revelar toda la trama de Odebrecht, que es un experto en temas de paraísos fiscales, de dinero sucio, y que de alguna manera pues Mexicanos contra la Corrupción contrató en su momento un trabuco, y generó un equipo una plantilla muy buena de periodistas de investigación para ahondar en algunos temas, pero pues también es cierto que hay intereses políticos de fondo, y no en balde, pues Claudio X González desde 2006 ha sido uno de los principales opositores a López Obrador. Se le señaló mucho de ser uno de los principales artífices del sector empresarial, a él y a su padre, Claudio González Laporte, o Claudio Laporte, bueno, no me acuerdo cómo se llama el padre de Claudio X González, pero digamos que padre e hijo han sido como grandes artífices de pues, la oposición a López Obrador desde 2006, y se les atribuye buena parte de la manera en que operó el sector empresarial durante el fraude de 2006, que pues ya sabemos todas las implicaciones que tuvo para México ese asunto, incluyendo pues la guerra contra el narcotráfico, que fue una respuesta política a la crisis de legitimidad por la que atravesaba el presidente Felipe Calderón, quien asumió el poder en medio de un ambiente de crispación política y social muy fuerte, luego de que no quedó claro absolutamente a nadie pues la legitimidad y la validez de ese triunfo electoral. Por eso es muy delicado el hecho de que asuman el poder o la presidencia o lleguen al gobierno, pues personajes embarrados o empañados por una crisis de legitimidad en donde la gente no está completamente segura del triunfo. Algo que, por cierto, pues es diferente a lo que pasó ahora con López Obrador, donde en 2018 a nadie le queda la menor duda de que pues ganó por el voto popular. Pero bueno, estos asuntos es importante irlos como desmenuzando poquito a poco, porque pues esto tiene una implicación política a final de cuentas. El hecho de que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad haya recibido
$2.250.000 por parte de USAID y otros $90.000 del programa NED, pues desde luego que es un tema que hay que ponerle el ojo en la mira. Y esto principalmente, y bueno, antes quería también por ahí aclarar que ya aquí no subí la foto como tal, porque en los datos de USAID tú puedes descargar la base de datos de la página de USAID y es un archivo en Excel. Hay que saber un poquito de bases de datos, por lo menos un conocimiento mínimo como el que yo tengo, que me sirve muy bien para ahondar en estos temas. Entonces no tenía mucho caso pues subir la foto de una tabla en Excel, ¿no? Entonces, nada más para aclarar, pero acá en la página de NED, pues sí venía muy claro pues el nombre de la organización, a qué se dedicaba y pues la manera en que recibieron $90.000 entre 2018 y 2019. Estos montos que ha recibido el Mexicanos contra la Corrupción, la organización de Claudio X González, pues son de 2018, 2019 y 2020 para acá, es decir, desde las elecciones presidenciales en México, o el año en el que había elecciones presidenciales, que ya estaban calientes las campañas políticas y demás, para acá. ¿Será casualidad que Claudia X González haya recibido dinero de organismos que se le atribuyen ser el brazo financiero de la CIA justamente a partir de 2018? ¿Qué tipo de intereses tenía el gobierno de Estados Unidos como para soltarle dinero a uno de los principales opositores, a quien desde ya 2018, desde el inicio de 2018, se perfilaba como el principal contendiente a la presidencia de México, que en este caso era López Obrador, el actual presidente? Y bueno, todo esto a mí me parece que es una cosa muy importante, porque a final de cuentas, en total, entre 2018 y 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió $2.34 millones desde Estados Unidos. Esto si lo traducimos a pesos actuales, por el tipo de cambio y demás, vendrían siendo como 47 millones de pesos, o sea, 47 millones de pesos en 3 años. Y además pues los reportajes críticos que ha lanzado Mexicanos contra la Corrupción en contra del gobierno de López Obrador, pues también están una serie de amparos que han interpuesto a través de su brazo jurídico para detener grandes obras de infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y otras obras de infraestructura. Entonces, de alguna manera tiene un papel político muy activo esta organización no gubernamental, que a diferencia de lo que pasó con Artículo 19, que si bien tiene una agenda política, no es una agenda político-electoral tan marcada como la que tiene Claudio X González. Y digo, esto está más que puesto en evidencia, no es una invención mía, sino que Claudio X González pues, fue un artífice de la alianza del bloque opositor, conformada por el PRI, PAN y PRD, junto con otros personajes de las cúpulas empresariales como Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, y pues Claudio X González fue el gran artífice de esta alianza que por primera vez, digamos, formalizó esta alianza del PRIAN, que venía de mucho tiempo atrás, desde el 88, cuando realmente se empiezan a conformar este bipartidismo de derecha en México del PRI y el PAN, que irían juntos en los grandes temas nacionales, desde el FOBAPRO hasta la reforma energética, pero que nunca habían contendido electoralmente unidos de forma oficial, digamos. Entonces, llama la atención que el principal artífice del bloque opositor PRI-PAN-PRD, pues haya recibido dinero de Estados Unidos a través de una de sus organizaciones no gubernamentales, cuando al mismo tiempo pues hace llamados explícitos a votar en contra de López Obrador. Entonces, ¿esto quiere decir que Estados Unidos está financiando a la oposición en México? No directamente, pero sí indirectamente, eso no cabe la menor duda. Ahora, el punto es hasta qué grado es válido que un gobierno extranjero financie al artífice de una
coalición electoral que representa al bloque opositor en México. Yo me puse a investigar también, ya después de publicar este hilo, pues qué implicaciones tenía en la ley electoral pues recibir dinero de extranjeros, y me encontré con este artículo, con el artículo 380 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que dice que son obligaciones de las personas aspirantes a contender a un cargo público, es decir, pues de todos los candidatos, de... y aquí hay que poner ojo en el inciso D, son obligaciones de las personas aspirantes de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros. Es decir, pues si bien es cierto que los candidatos del PRI, PAN, PRD no están recibiendo dinero directamente desde Estados Unidos, pues si hay dinero extranjero metido en la coalición electoral que se formó con el PRI, PAN, PRD, y que de alguna manera este es un tema que para mí debería ser discutido a fondo por el INE, ya que pues tal como también lo reveló Álvaro Delgado, periodista que junto con Alejandro Páez tenían este programa en Radio Centro y que salieron del aire porque al parecer les querían pagar menos de lo que les habían ofrecido, y que es un mecanismo pues típico de censura, ¿no? O sea, en México nadie te va a decir, bueno, en México ni en el mundo, no van a llegar las empresas de comunicación a decirte que te están censurando y te van a dar un boletín o un comunicado en el que digan, sí, la salida de fulanito se debió a que lo estamos censurando. Siempre le tratan de maquillar esos asuntos pues con golpeteo bajo, ¿no? Entonces cuando te quieren tronar de un medio de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Te empiezan a meter trabas de todo tipo, entre ellas las salariales, para que tú acabes tirando la toalla, acabes renunciando, y que ellos puedan decir que no te corrieron, que no te presionaron, cuando realmente pues es evidente que hubo presiones muy fuertes contra Álvaro Delgado por publicar el origen del financiamiento que está recibiendo el medio Latinus de Carlos Loret de Mola y Broso, que recordemos otra vez ha sido uno de los principales bloques mediáticos del grupo conservador en México, de esta élite neoliberal que se vio beneficiada con todo el proceso de las privatizaciones, y que pues eso ocasionó la salida de Álvaro Delgado de Proceso, donde la hija del gran Julio Scherer, el periodista, María Scherer, pues también tenía o tiene intereses dentro de Latinus, paradójicamente. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto motivó la salida de Delgado, pero me imagino que fueron ingredientes que fueron ahí calentando el asunto, y que pues afortunadamente pues ahorita ya tomaron la iniciativa de tanto Páez como Delgado pues de irse directo a redes a mantener su exitoso programa de los periodistas a través de Sin Embargo, a los cuales pues, les mandamos un abrazo solidario con estos mecanismos de coerción contra la prensa, y que se dio toda esta embestida justo cuando publicó el reportaje del financiamiento de Latinos, que proviene de los hijos de un hijo de Roberto Madrazo, el ex líder del PRI, el corruptísimo Roberto Madrazo, conocido por varios manejos turbios en la política mexicana, y también uno de sus yernos, a pesar de que Latinos había señalado que no había grupos políticos detrás de esta iniciativa. Pero bueno, todo este asunto pues viene también a colación porque precisamente Delgado reportó cuando todavía trabajaba en Proceso, pues dio a conocer algunos de los padrinos de Claudio X González, en el que menciona una serie de empresas privadas en México, entre ellas pues a los dueños de grandes corporaciones mexicanas como Grupo Lala, Aeroméxico, Grupo PISA, la farmacéutica que ha sido señalada por López Obrador de lanzar un boicot contra el gobierno para impedir la distribución de medicinas, que ha sido también todo un tema a lo largo de esta administración, así como algunos grandes banqueros, los hermanos Torrado, dueños de Grupo Alsea, esta cadena de restaurantes que incluye
franquicias como Starbucks, Domino's Pizza, Vips, etcétera, los dueños de Chedraui, es decir, un grupo importante de grandes políticos, grandes empresarios mexicanos están aportando una buena cantidad de millones de pesos a la Organización de Mexicanos contra la Corrupción, que se ha convertido también como en un brazo político y mediático de las cúpulas empresariales, y esto explica pues la gran cantidad de dinero que le han invertido. Aquí, por ejemplo, reporta Álvaro Delgado que del 18 de junio al 36 de diciembre de 2016, que fue más o menos cuando se echó a andar el proyecto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización recibió 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos. 136 millones de pesos. Y así como pasa con Estados Unidos, de que pues el gobierno de Estados Unidos nunca le va a meter dinero a organizaciones que no son afines a sus intereses, pues lo mismo pasa con las cúpulas empresariales, que a mí me parece que es un tema que no podemos quitar el dedo sobre la llaga, precisamente porque se están repitiendo esquemas de financiamiento político muy similares a los que vimos durante las campañas políticas del 2006, previas al fraude de 2006, que terminó imponiendo la estructura política electoral de México y sobre todo los aparatos de justicia. El régimen político terminó imponiendo por la fuerza a Felipe Calderón, y pues ya vimos todas las consecuencias que derivó en este asunto, ¿no? Entonces, pues a mí me parece necesario ahondar en este tema, dado que las cúpulas empresariales están repitiendo este esquema de financiamiento contra López Obrador, y los mexicanos tenemos derecho a conocer a fondo a este asunto. A lo mejor no es un asunto legal o ilegal, eso ya le tocaría al INE discutirlo, al INE y a los tribunales de justicia mexicanos, hasta qué punto se vale que uno de los principales artífices del bloque opositor y de una coalición electoral que está registrada ante el INE, pues esté recibiendo dinero de Estados Unidos o sea financiado por Estados Unidos. A mí me parece un claro ejemplo de injerencia extranjera en asuntos políticos mexicanos. Pero lo que más me llama la atención es pues, que este tema prácticamente fue completamente ignorado por la prensa, por los grandes medios mexicanos. Por ahí en mi cuenta de Facebook, te les voy a enseñar. Ahora en esta modalidad nueva que tiene el Facebook, me choca que tienes que cambiar el perfil y cada vez está peor el Facebook, la verdad, no sé cuánto vaya a durar, pero cada vez es más incómodo de utilizar y demás, cada vez tiene más trabas, cada vez es más sucio, te aparecen anuncios y anuncios de cosas que no vienen al caso, pero bueno, publiqué yo esto en mis redes, y a pesar de que el tema tuvo una buena acogida en redes, con todo y que fue vacaciones, tiene prácticamente 2,000 compartidos en Facebook, tenía como 4,000 y cacho, 4,500 en Twitter, es decir, el tema prendió en redes sociales. Apenas solo yo alcancé a detectar 2 medios que retomaron esto, que fue uno La Octava, que por ahí me replicó un poco de lo que yo publiqué, y Julio Astillero, y párenle de contar. Es decir que los únicos 2 medios que le dieron bola a este asunto, que a mí me parece trascendental, pues, y posteriormente Sin Censura, que también hizo el favor de contactarme, Jorge Armando Rocha, que estaba estrenando un programa Sin Censura, con Vicente Serrano, para platicar de este tema a fondo. Pero si se fijan, pues son 3 medios, Sin Censura, Astillero y La Octava, que surgieron pues en los últimos años en redes sociales principalmente, pero que no cuentan con espacios en medios electrónicos, en radio, en televisión, en prensa escrita, que de alguna manera pues siguen concentrando la discusión mediática y de los temas, y que eso explica mucho pues de estas, pues la manera en que no concuerda lo que opinan los comentócratas de los grandes medios
con lo que sucede en la calle o en las redes sociales, donde un sector de la población mexicana, sobre todo el sector de la población más pobre o que viene de extractos más humildes, la clase obrera, los trabajadores, los campesinos, pues prácticamente no aparecen en los temas de interés ni de discusión de las cúpulas de las cúpulas y las élites mediáticas, cuya agenda pues es muy afín a los intereses de las cúpulas empresariales. Recordemos que a final de cuentas, los dueños de los medios de comunicación en México son parte de las élites empresariales. Entonces esto explica mucho de cómo se van moviendo algunos temas y que por eso es muy difícil tratar de acceder a la verdad. Uno como periodista, cuando está de lleno metido en esta causa de conocer lo que está pasando, pues te enfrentas a una serie de desinformaciones, de ataques, de todo tipo cuando empiezas a pisar algunos callos, ¿no? A mí ya les he contado de mis pleitos con los consultores de energía que están muy enojados por la manera en que he evidenciado pues algunas partes de la trama de los efectos de la reforma energética y curiosamente ahora con el caso de Claudia X González, bueno, también hubo por ahí gente que me decía que por qué no investigaba yo otros temas y demás. Había quien incluso por ahí decía que eran puras conjeturas mías, a pesar de que estoy dando las fuentes de dónde obtuve la información, de que cualquiera puede descargar la base de datos de USAID o meterse a los registros de NED y ver que pues, los montos que yo estoy reportando que recibió Claudia X González de Estados Unidos, pues son, ahí están los datos y los documentos oficiales, ¿no? O sea, yo lo que publico es información verificable por lo regular, salvo que sea por ahí alguna fuente anónima, cosas así que yo no suelo manejar mucho ese tipo de información. A mí me gusta que sean datos comprobables, verificables, porque creo que le da mucho más rigor y mucho más seriedad al trabajo periodístico y por eso suelo recurrir pues, directamente a irme a la ley, a los archivos oficiales, qué es lo que dicen, en vez de estar reportando cosas en los medios que luego se equivocan de manera muy abierta, ¿no? Y lo comento esto también porque este es otro de los temas que a mí me interesó, el tema de la deuda pública en México. Es un asunto que se ha venido discutiendo desde hace un año, más o menos, luego de que el gobierno de López Obrador recibió un préstamo de más o menos $1,000 millones por parte del Banco Mundial. Arturo Herrera y el presidente López Obrador salieron a decir que México no se había endeudado por el tema del COVID, sino que este préstamo del Banco Mundial pues, fue parte de una operación de rutina que se utilizó para otras cosas. Y pues resulta que no es tan así. Yo por ahí tenía mis dudas, yo no sabía si creerle al gobierno o creerle a la prensa que estaba atizándole duro por este asunto. Entonces, pues cuando tienes tantas dudas de si serás melón o serás sandía, pues lo mejor es irse directo a las fuentes. Entonces, como estaba el asunto del endeudamiento que cobró relevancia por una nota del periódico Reforma, que ya les comentaré más adelante mis opiniones sobre el periódico Reforma, yo decidí meterme de lleno al tema de la deuda. Realmente México se ha endeudado durante el mandato de López Obrador. ¿Hasta qué punto se ha endeudado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe este endeudamiento? Y demás, ¿no? Entonces yo creo que antes de opinar sobre cualquier tema, lo primero que hay que hacer es tratar de entender ese tema desde la perspectiva más abierta posible, la más directa, consultar fuentes oficiales, tratar de hacernos un esquema de qué carajos está pasando y ya que tenemos claro de qué va la película, entonces sí, emitir una opinión. Pero como veremos más adelante, en México la lógica mediática opera completamente al revés. Primero sacas el fregadazo político, mediático, y después vemos si le explicamos bien a la gente o no. Ahorita les voy a comentar cómo fue este asunto. Bueno, el caso, voy a entrar de lleno y voy precisamente primero a explicar el tema antes de politizarlo. Y como leí mucha confusión en torno a este tema de la deuda y había gente que me preguntaba por ahí en Twitter si sí nos estábamos endeudando, si no, pues y lo que leía en la prensa la verdad era
bastante deficiente el asuntito, a pesar de que tuvo repercusiones en redes, pues yo me fui directo a los documentos, ¿no? A la fuente original, que sean irrebatibles. Entonces me encontré que a finales de 2018 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en México era de 10.5 billones de pesos. Es decir, que a finales de 2008, más o menos cuando López Obrador llega a la presidencia, la deuda en México, la deuda total, que viene dividida de muchas submaneras y subcategorías y demás, pero digamos el monto de la deuda pública en México era 10.5 billones de pesos. Billones, me refiero millones de pesos, para que la gente entienda, porque luego cuando traduces billones al inglés, no son necesariamente los billones en lengua española. Entonces, luego hay muchísimas confusiones con estas terminologías, que por eso a veces hay que explicarle con manzanas a la gente para que entienda bien y que no se dejen confundir, porque muchas veces el engaño viene en estos pequeños tecnicismos que son muy difíciles de detectar para la gente que no está metida y especializada en estos temas, ¿no? Pero entonces, algo que quiero que quede claro es que a finales de 2018 la deuda en México era de 10.5 billones de pesos. A febrero de 2021, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público era de 12.3 billones de pesos. Es decir, que hubo un incremento de 1.8 billones de pesos de diciembre de 2018 a febrero de 2021. Y como pueden aquí ver, pues yo suelo irme directo a la fuente, yo no ando inventando nada, y me fui, este es un informe que publica la Secretaría de Hacienda sobre la deuda pública, está en la página de la Secretaría de Hacienda, lo pueden consultar perfectamente ahí, y aquí remarqué con rojo pues el monto que les estoy diciendo, ¿no? Como a diciembre de 2018 el saldo de la deuda era 10.5 billones de pesos y uno de los informes más recientes de la Secretaría de Hacienda, publicado este año, con cifras a febrero de 2021, pues aquí dice claramente que el saldo total de la deuda es de 12.3 billones de pesos. Entonces, los datos indican, y es un hecho irrefutable, que el gobierno de López Obrador se ha endeudado con un monto de 1.8 billones de pesos en lo que va de su mandato. No es una cifra menor, eso hay que recalcarlo. Luego a mí me acusan de que yo estoy a favor del gobierno y demás, pero pues las cosas como son, o sea, si yo veo que el gobierno hace cosas bien, yo no voy a tener problema en decirlo, pero pues si veo que hace cosas mal, tampoco voy a tener problemas en decirlo, pero antes de definir si es una cosa buena o mala, pues trato de entender a qué se deben estas cosas. Entonces yo no nada más me quedé con ver si había subido la cifra, el numerito de la deuda, que pues sí es claro que subió 1.8 billones de pesos en lo que va de la administración de López Obrador, sino también trataba de entender a qué se debía este endeudamiento, o sea, dónde está el dinero de esa deuda, cómo se adquirió, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos este asunto del préstamo del Banco Mundial, para que lo tengan en mente. Eso que había generado polémica sobre el préstamo del Banco Mundial eran 1.000 millones de dólares, me parece. Sí, han de haber sido como 1.000 millones de dólares. Porque hay que tener en cuenta las cifras para lo que les voy a comentar a continuación, que es un poquito complicado de entender, no es tan fácil, tan digerible de explicar. Pero ¿a qué se debe este endeudamiento de 1.8 billones de pesos en lo que va del mandato de López Obrador? Y principalmente, ¿a qué se debe el endeudamiento en el 2020, el año de la pandemia, donde había toda una polémica de si se había contratado deudas y no, y demás? Pues yo básicamente he detectado tres factores. Uno es la caída del Producto Interno Bruto, la caída de la economía mexicana. Dos, la devaluación del peso frente al dólar.
a lo largo del 2020 también jugó un papel importante. Y tres, pues la adquisición de nueva deuda. O sea, se ha contratado deuda aunque el gobierno diga que no, o aunque el presidente López Obrador diga que no se ha contratado deuda, sí se ha contratado deuda en México. No como préstamos. Ahorita vamos a ver dónde están los detalles, ¿no? Las minucias de este tema. Y justamente buscando como respuestas a estos asuntos, me encontré con una conferencia reciente que dio José de Luna Martínez, el titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, durante un foro virtual que ofreció sobre el tema del endeudamiento en la Facultad de Economía de la UNAM. Y ahí decía que en gran parte este incremento de la deuda es contable y que si estamos midiendo la deuda como proporción del PIB y si cayó el PIB, automáticamente la deuda se va a incrementar. Por ahí tengo seleccionado el fragmento específico del foro, que lo pueden consultar en YouTube. Tiene muy pocas vistas, por cierto, aunque está publicado en el sitio de YouTube de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene apenas 214 vistas, que a mí me da un poco de risa porque pues los medios antes de andar publicando columnas incendiarias sobre este asunto, pues mejor se deberían de meter primero a tratar de entender qué carajos está pasando con la deuda antes de opinar, ¿no? Y creo que pues hay pocas voces tan autorizadas como la persona que lleva la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda, que es una voz oficial. Vamos a ver lo que dice este funcionario José de Luna Martínez, titular de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda en la Facultad de Economía el 26 de marzo de 2021, sobre el endeudamiento en México. Escuchamos. Pero hoy en día, cada mexicano que está naciendo hoy ya nace con una deuda de 95,900 pesos. Y aquí en la siguiente gráfica, ustedes pueden ver que la forma de medir la deuda es con relación al Producto Interno Bruto. Y si utilizamos esta medición, pues también vemos que la deuda ha tenido una tendencia creciente en los últimos años. En el año 2000, la deuda representaba 30.6% del Producto Interno Bruto. En el año 2020 llegó a representar 52.3% del PIB. Y quisiera concentrarme en hablar un poquito de los últimos 2 años de cierre, 2019 y 2020. En el año 2019, la deuda cerró en 44.5% del PIB y para 2020 esta se subió a 52.3%. Este es un incremento significativo y yo creo que vale la pena explicarlo. En gran parte, este incremento es contable, es decir, si estamos midiendo la deuda como proporción del PIB y cayó el PIB, pues automáticamente la cifra se nos va a incrementar. Pero además tenemos una parte de nuestra deuda denominada en moneda extranjera. Y como aquí medimos la deuda en su totalidad en pesos, la parte que tiene que ver con deuda extranjera, al haber sufrido una depreciación del peso mexicano, pues automáticamente crece el monto de la deuda. Entonces, este crecimiento que vemos entre 2019 y 2020 sí es un crecimiento significativo, sí es un crecimiento significativo, ojo. Que nosotros no esperábamos. De hecho, la instrucción del propio presidente de la República ha sido que durante su administración la deuda se mantenga estable e incluso disminuya, pero entre 2019 y 2020 sí tuvimos un crecimiento, en gran parte fue un crecimiento contable. Bueno, ahí sigue la explicación, no vamos a andar, es una conferencia de hora y media. Yo me eché una buena parte de la conferencia, no toda, ya la parte de las preguntas no tanto. Pero creo que era una exposición bastante... Yo se las recomiendo, si le quieren entrar de lleno al tema de la deuda, pues creo que es muy interesante. Y justamente el funcionario pues explicaba una cosa que a mí me hace mucho sentido, de que pues si
Si medimos la deuda en relación al tamaño de la economía y cae la economía 8.5% según cifras del INEGI en 2020, pues esto explica que contablemente en los números pues automáticamente se te va a disparar el tamaño de la deuda de 44.5% a 52%. Digamos que eso explica una parte de este disparamiento de la deuda en el último año. Pero no es el único factor. Aquí están las cifras de INEGI. Por eso les digo que es bueno constatar documentos oficiales en vez de estar perdiendo el tiempo leyendo a los medios de comunicación, cuando uno realmente se quiere enterar de las cosas a fondo, ¿no? Ir directo a la fuente, no con intermediarios, porque muchas veces en el teléfono descompuesto, pues uno se va confundiendo más. Y ahorita se los voy a demostrar de manera muy clara. Pero bueno, algo que quede muy claro es que la caída de la economía tuvo que ver con el incremento de la deuda. La otra cosa que menciona el funcionario es la depreciación del peso durante 2020. Yo me metí a ver las cifras del Banco de México y en 2020 el peso mexicano se devaluó 5.8%. Y si tomamos en cuenta que el 23% de la deuda mexicana está en dólares o en otro tipo de moneda extranjera, pues esto también implica un crecimiento de la deuda en términos contables. Es decir, que si contratar deuda, nada más por estos dos hechos, la caída de la economía y la depreciación del peso, ya te está subiendo el monto de la deuda, aun cuando no contrates más créditos o más préstamos o más cosas de este tipo, ¿no? Entonces, digamos que esta es una parte importante que hay que entender sobre el endeudamiento. Pero, ojo, estos no son los únicos dos ingredientes que explican el actual endeudamiento en México, ya que también se han emitido bonos de deuda en los mercados internacionales. Y es una parte que por aquí comentaba en su exposición de Luna Martínez. Aquí lo explica muy a detalle cómo en 2020 se realizaron 5 operaciones de colocación de bonos en los mercados internacionales, tanto en el mercado de dólares como en el mercado de euros. Obviamente, para entender estas cosas, mucha gente que publiqué el hilo en Twitter me decía, oye, pero explícanos cómo funciona este asunto de los bonos, porque nosotros no entendemos nada de economía. Entonces, digamos, a grandes rasgos, voy a explicar primero ese asunto y después enseñamos los montos. Cuando el gobierno necesita dinero para cualquier cosa, oferta bonos de deuda en los mercados internacionales, en las bolsas de valores, a través de fondos de inversión, etcétera, etcétera, los cuales son comprados por inversionistas, principalmente privados, pero también pueden ser gobiernos o otro tipo de cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, el gobierno de China tiene una buena parte de la deuda de Estados Unidos, un dato curioso geopolíticamente. Entonces, cuando el gobierno mexicano necesita dinero, puede solicitar un préstamo, como haría con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional o con estos organismos, o puede emitir bonos de deuda, los cuales sale a vender al mercado, a los mercados financieros. Los inversionistas ven el riesgo de que el gobierno mexicano les pague estos bonos y la gente que compra estos bonos, los grupos de inversionistas, reciben un interés por haber adquirido esos bonos, que son como una especie de pagarés, por llamarlo de alguna manera. No son exactamente lo mismo y a lo mejor los contadores me van a linchar por ese asunto, porque justo pues, en la plática del funcionario de la Secretaría de Hacienda explica que los pagarés son los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, pero digamos que es una manera de entenderlo, ¿no? Yo emito un bono, vendo ese bono en los mercados financieros, los inversionistas compran ese bono, reciben un interés a distintos plazos. Había deuda mexicana en este 2020 contratada entre 3 y 30 años más o menos. Entonces, pues dependiendo del plazo, se reciben diferentes tipos de interés, pero de alguna manera, pues esto es emitir bonos de deuda, es lo mismo que endeudarse
porque de alguna manera pues el gobierno mexicano tiene que pagar a los poseedores de estos bonos en los plazos determinados por los mecanismos o los requerimientos en que quedan esta operación financiera. Entonces, digamos, para ser más concretos y sintéticos, emitir bonos de deuda es lo mismo que adquirir deuda. Es decir, que este es el tercer factor que explica el endeudamiento en México, por lo menos en el 2020, y que hay que anotarlo, porque no solo fue la caída de la economía y el otro asunto de la depreciación del peso, sino que también se emitieron bonos de deuda. Y de este tema pues yo no he visto tampoco que se hable mucho en los medios, ni siquiera en los que se supone que abordan el tema, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es muy importante porque sí, pues contradice la versión oficial de López Obrador y del mismo Arturo Herrera, que habían dicho que no se había, que México no contrató deuda para combatir al COVID-19 y demás, cuando sí se contrató deuda, o sea, a través de la emisión de bonos. Obviamente son temas financieros que no cualquiera entiende, pero pues para quienes ya estamos un poco maleados en estos asuntos, yo me he ido metiendo, sin ser economista, me he ido metiendo a los asuntos financieros, porque pues ahí es en donde reside buena parte de los grandes robos y saqueos que hay por parte de las cúpulas políticas en el mundo, no nada más en México. Los grandes temas pues tienen que ver con paraísos fiscales, con la manera en que operan los mercados financieros, que son muy difíciles de rastrear y que por eso, si no lo han visto, les recomiendo el video que subí sobre los gigabancos, para que más o menos se den una idea de cómo funcionan pues las élites de Wall Street y los mercados financieros internacionales, y eso a lo mejor les aclararía un poco pues de qué van estos asuntos de deuda y demás, que está ahí en el canal de YouTube, por si quieren echarle un ojo. Pero bueno, el caso es que México sí contrató deuda, bueno, a través de la emisión de estos bonos, y en 2020 México emitió bonos de deuda a plazos entre 3 y 40 años por 11.925 millones de dólares. Es decir, nada más los bonos que emitió son 10 veces más grandes de lo que se había hablado sobre la deuda que había adquirido del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Es decir, que fue un monto bastante considerable el que se emitió de bonos de deuda en 2020, precisamente para lidiar con las presiones financieras de la pandemia y demás. Entonces, ojo, porque aquí esta información no se ha ventilado mucho, pero contradice incluso al presidente López Obrador, que luego a mí me dicen que palero de López Obrador y demás, pero pues si el presidente dice la verdad, pues yo digo, pues sí, desde mi perspectiva dice la verdad. En este caso, yo creo que o no tiene la información precisa, o de plano pues está queriendo ocultar que el endeudamiento por esta vía, ¿no? Que yo creo que es algo que deben de explicar con mucha precisión en las conferencias matutinas, precisamente para no dar pie al golpeteo mediático, como ahorita lo vamos a ver. Aquí están detalladas los montos de las operaciones, aquí está el monto en dólares y demás de los financiamientos. Yo lo único que hice fue sacar la calculadora, ver cuánto sumaban estos numeritos, y pues ya ahí saqué que eran 11.925 millones de dólares los bonos de deuda que emitió el gobierno mexicano en 2020, y emitió otros bonos en euros por 2.500 millones de euros con un plazo entre 7 y 20 años. Es decir, que el gobierno mexicano sí contrató deuda a través de la emisión de estos bonos en los mercados financieros. No fue un préstamo como tal del Banco Mundial o este tipo de cosas, sino más bien fue a través de estos instrumentos financieros que son muy difíciles de entender y que pues muchas veces ni los mismos colegas periodistas que cubren estos temas entienden bien de estos asuntos, y mucho menos explicárselo a la gente, ¿no? Por eso es importante. Y que por ahí lo que sí vi fue una nota por ahí que hacía referencia a esta base de datos del Banco Mundial, y aquí también detalla una serie de préstamos que ha solicitado México. Aquí están las fechas de aprobación: 21 de enero de 2021, 21, y que figura precisamente un préstamo por financiamiento de COVID, que también resulta contrario a la versión que ha manejado tanto la Secretaría de Hacienda como el presidente López Obrador, y que deben de aclarar. O sea,
¿Cómo es posible que el Banco Mundial diga que sí, México solicitó un préstamo para atender temas de COVID y el gobierno mexicano lo niega? Yo creo que este tema hay que, hay que revisarlo con lupa, sobre todo porque pues una de las apuestas del gobierno de López Obrador ha sido la estabilidad financiera, la austeridad y demás, y el cero endeudamiento, que si bien yo creo que hicieron un esfuerzo muy importante por no contraer grandes montos de deuda, pues si te viste forzado a ello, pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? No tratar de darle vueltas al asunto, sino hablar con la verdad. Yo siempre soy de la idea de que la verdad se abre pasos siempre, sin importar eh, pues las adversidades o demás. Entonces, en este caso yo creo que deben de aclarar muy puntualmente este asunto del endeudamiento que ha generado una enorme confusión. Y bueno, este asunto que comentaba también el funcionario de Luna, de cómo ha crecido el endeudamiento en México del 2000 a la fecha. En el año 2000, cada mexicano debía más o menos 55,000 pesos. Ahorita para el 2020 debemos prácticamente pues el doble, 95,000 pesos por mexicano es el tamaño de la deuda, y esto obviamente incluye temas como el FOBAPROA, que yo siempre insisto en ese asunto, porque es un tamaño de la deuda gigantesco que nunca se habla en los medios de comunicación, pero que es un componente importante de esta deuda, que fue convertir deuda de particulares y de privados en deuda pública. Entonces pues, nosotros seguimos pagando las mansiones, los préstamos que los mismos banqueros se hicieron a sí mismos, por montos millonarios, cuando se dieron cuenta que pues, el gobierno iba a convertir deuda pública, deuda privada en deuda pública. Entonces ese fue uno de los grandes saqueos en la historia de este país, que convenientemente en la prensa hegemónica mexicana pues nunca se habla y se lo callan todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora sí voy a pasar este tema, porque todo este asunto de la deuda salió o cobró fuerza en la discusión pública, en redes sobre todo, por una nota del Reforma que fue muy cacareada. Algunos de los opinadores estrella del periódico Reforma se le fueron encima a López Obrador porque supuestamente había contratado 46% más deuda externa. Así lo dice claramente el titular. Y este asunto a mí me parece muy emblemático porque yo cuando revisé la nota pues se me hacía demasiado grande la cifra, ¿no? Entonces yo dije, chinga, ¿será que 46%? Pues esto no coincide con lo que yo acabo de ver de la explicación de la deuda. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que el Reforma esté reportando esto? Obviamente lo que no te dice el titular de la nota, que sí más o menos explican aquí en el primer párrafo, pero pues esto ya se tiene que meter la gente a leer la nota, que muchas veces se queda nada más con los titulares, incluso los opinólogos y los comentócratas muchas veces reproducen las notas a partir de los puros titulares y no ahondan en analizar la información completa en las notas, ¿no? En la nota te explican que durante los primeros 26 meses de la administración de López Obrador, o sea, en primer lugar, ¿por qué utilizar los primeros 26 meses? Que vienen siendo como 2 años y cachito, 2 años y 2 meses. La deuda externa del gobierno federal se incrementó en 22,000 millones de dólares, un 46% más que la generada en el mismo periodo por Enrique Peña Nieto. De entrada, pues esta medición, o sea, comparar los primeros 26 meses con los primeros 26 meses de Enrique Peña Nieto, siendo que Peña Nieto pues no enfrentó una situación de pandemia como la del COVID-19, pues ya de entrada es cuestionable esta comparación tan sesgada, ¿no? Entonces, ¿por qué el periódico Reforma usa una medición tan rara como los primeros 26 meses para hablar de la deuda externa? Entonces yo, otra vez, como yo no me quedo con la versión de los medios, pues me puse a investigar con los datos de la Secretaría de Hacienda, cuánto había incrementado nada más el monto de la deuda externa. Entonces, pues esto fue lo que encontré. En lo que va del mandato de López Obrador, la deuda externa en México creció 18.4% y no 46%, como engañosamente afirma el titular de Reforma. Y esto pues yo consulté los informes de la Secretaría de Hacienda al cuarto trimestre de 2018 y 2020
Y en 2018, Hacienda reportaba que la deuda extranjera era de 3.8 billones de pesos. Así claramente estaban los informes financieros. Y en el caso del 2020 fue un poquito más complicado, ahí sí debo de reconocer, porque el monto que venía en los informes estaba en dólares, y era esta la cifra, 223.700 millones de dólares, que yo convertí en pesos al tipo de cambio actual y me dio esta cifra, 4.5 billones de pesos. Entonces, pues el aumento de la deuda externa en lo que va de la administración de López Obrador ha sido 18.4% y no 46% como reporta el Reforma. Entonces uno se pregunta, si el monto del crecimiento de la deuda externa en México de este 18% no es una cifra menor, ¿por qué o qué necesidad tenía el Reforma de inflar el número con mediciones tan extrañas como los primeros 26 meses de la gestión de López Obrador? Entonces el dato en sí que reporta Reforma no es falso como tal, pero sí se me hace muy engañoso y muy tramposo, porque a final de cuentas trata de distorsionar o alterar la percepción de la gente en función de un interés político muy marcado. Entonces, desde mi perspectiva, esta medición tan forzada y rebuscada busca comparar la gestión de Peña Nieto con la de López Obrador, a pesar de que Peña Nieto no enfrentó una pandemia como sí la está enfrentando López Obrador, lo cual le viene muy bien al discurso de la derecha en México y sobre todo en tiempo de campañas, en el que pues se trata de establecer una narrativa de que López Obrador ha endeudado más al país que incluso Peña Nieto. Y pues eso fue muy evidente por pues todos los comentarios que hubo en Twitter, ¿no? A lo mejor voy a enseñar un poquito este asunto, porque creo que refleja muy bien cómo funciona la manipulación mediática y política. Ya vimos cómo al mismo tiempo que el gobierno de México no dice la verdad tal cual y trata ahí de maquillar el asunto del endeudamiento, también del otro lado, la oposición, pues también se vuelan la barda. Entonces, quienes estamos interesados en tratar de entender qué carajos está pasando en México, pues nos enfrentamos a exageraciones de todos lados, de ocultamientos de todos lados, de intereses políticos por todos lados, ¿no? Y este tema pues fue muy comentado, sobre todo por los grupos opositores a López Obrador. Y vean aquí cómo se reproduce, pues nada más en algunos comentarios en Twitter, se resalta que AMLO contrata 46% más de deuda externa, sin que, si tú le echas un ojo a esto, pues te vas con la finta y no alcanzas a entender completamente la magnitud de todo lo que les expliqué anteriormente. Por eso creo que hay que difundir más temas que expliquen primero y opinen después, no al revés. La nota de Reforma claramente pues está en el primer párrafo, desde el primer párrafo, pretendiendo dar un golpe político antes de siquiera explicarle a la gente pues de qué se trata el asunto o de qué va, ¿no? O sea, yo por eso creo que es importante primero comentar, explicar y desmenuzar pues en qué consiste la deuda, cómo funciona, cuáles han sido las causas del endeudamiento, y ya después puedes compararlo con otros sexenios, ya aumentas el contexto, ¿no? Pero de entrada empezar tu nota con una medición de los 26 meses frente a Peña Nieto, pues es eminentemente un tema político. O sea, por eso no hay que irse con la finta ni creer todo lo que uno ve en medios, porque va muy maquillado toda esta información. Yo ya no me puse a revisar si el 46% que reporta Reforma con su medición tan extraña, que hubiera sido muy difícil de constatar, me hubiera llevado mucho tiempo, es exactamente la cifra precisa, pero digamos que sí se los vamos a conceder de su extraña medición, de que es la cifra correcta, que ya, como lo he dicho, no es que sea falsa la cifra necesariamente, sino que pues está distorsionada. Tú al modificar los parámetros de medición puedes manipular muy fácil a la gente. Y esto te lo explican pues en cualquier escuela decente de comunicación, de cómo las gráficas se pueden manipular con fines propagandísticos o políticos, ¿no? Por ejemplo, aumentando el tamaño
de las barras. Si tú quieres generar una percepción de que ha habido mucho crecimiento económico, la escala que pones en una de las partes de la barra, en el eje vertical, pues la haces de tal modo que las barras se te vayan hasta arriba, ¿no? Entonces eso genera la percepción de la gente de que, oh, mira, sí, se ha crecido mucho. En cambio, si tú quieres minimizar algo, pues reduces la escala de medición, entonces te van a quedar gráficas más compactitas, ¿no? Y eso visualmente, cualquier diseñador gráfico, pues sabrá que tiene un efecto en la percepción. Entonces todos estos asuntos juegan en la percepción de la información noticiosa y eso viene muy a modo precisamente también porque pues estuvo muy de moda este escandalito de moda sobre el gobierno que inyecta vacunas de aire, ¿no? Que a mí me parece una completa payasada, es parte de una estrategia propagandística que se reproduce en medios, a través de columnistas, que le han pegado con todo el gobierno, por un video que se difundió donde una persona no le inyecta supuestamente una vacuna de COVID cuando nada más le da un piquete. Entonces, este tipo de escandalitos, a mí la verdad me dan mucha flojera porque es pura basura. La verdad, mi recomendación como periodista y como persona que está tratando de acceder a la verdad y difundirla porque hace mucha falta, pues es que no se dejen manipular y no se dejen engañar por estas estupideces que no tienen ningún sentido. O sea, tratan de hacerte creer que una persona que le dieron un piquete por cualquier causa, como si fuera que las grandes masas o los grandes públicos están siendo vacunados de manera mentirosa y tramposa con este método, porque es una operación del gobierno para, no sé, ahorrarse en vacunas, cualquier estupidez, ¿no? Entonces este tipo de ruido nada más confunde más a la gente y ese es su objetivo, confundir más a la gente. Por eso vemos aquí, aquí me encontré al nada simpático Chumel Torres ahí. No es un error, es una orden, la ácida reacción de Chumel Torres a las vacunas de aire aplicadas en México. Entonces, pues este tipo de estupideces, de estos temitas, pues dan pie a que personajes con un criterio bastante limitado, como Chumel Torres, que anda, por cierto, enojado conmigo por un comentario que hice sobre su discusión contra Salinas Pliego, que hasta me bloqueó de su Twitter, entonces ya no puedo ver las tonterías que publica, para bien y para mal, porque la verdad muchas veces me da mucha risa la sarta de estupideces que comenta este personaje, que me parece muy emblemático de el nivel tan precario de debate público que se da en algunos sectores de México. Yo por ahí leí un hilo de Twitter que me dio mucha risa sobre la chumelización del debate público y que es un tema que yo también he querido he querido tratar de imponer para explicar la realidad mexicana, la chumelización de la política en México y que es muy evidente esta banalización y esta frivolización del debate público. Por ejemplo, cuando uno revisa temas como la campaña política que está llevando a cabo Samuel García junto con su esposa, que no recuerdo su nombre. A ver, ¿cómo se llama la esposa de Samuel García? Porque luego me van a acusar de la equidad de género y estas cosas, pero se me fue el nombre de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, la de los tenis fosfo. Entonces digamos que buena parte el debate político en México pues está sentado en estas frivoleces, en estas frivolidades y en estas cosas que nada más buscan generar ruido, buscan generar conversación, pero que no van a los temas de fondo y no tratan de entender, no tratan de explicar y nada más contribuyen más a la polarización, a confundir a la gente, a propagar mentiras. Entonces eso es algo que ya no nos podemos permitir, sobre todo ahora que el país vive un momento bastante delicado y que por eso creo que es importante ahondar en todos estos temas y sobre todo poner el dedo en la llaga con los temas incómodos que no se están tocando en los medios de comunicación y que por eso, a pesar de que pues, ahorita tengo mucha carga de trabajo, pues hago un esfuerzo pues, importante por difundir estos temas que se tienen que conocer de alguna manera. Pero bueno, ya no me voy a extender más. Espero que les haya sido de utilidad esto que estamos comentando.
Y por lo mismo, pues sería de mucha ayuda para mí que me ayuden a suscribirse a mis redes sociales, a seguirme por esas vías, para poder seguir publicando este tipo de materiales que creo que son muy necesarios en el actual contexto, sobre todo con este cerco mediático que existe. O sea, ya vieron que después de revelar algo como lo de Claudio X González, la injerencia o el financiamiento de Estados Unidos al artífice del principal bloque opositor en México, pues ese tema no fue de ninguna relevancia para los grandes medios mexicanos, y que por eso hay que enfrentar este cerco mediático de todas las formas posibles. Y por lo mismo, pues les sugiero, y sería de gran ayuda para mí, les repito, que se suscriban y me sigan en redes sociales. Ahí está mi Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista que tuvo un incremento modesto, pero para mí considerable en esta semana. Le agradezco mucho a la gente que ha estado replicando estos temas, que yo creo que es muy importante difundir. Por ahí está en YouTube una plática muy interesante que me eché con el historiador Christian Nader, justo para entender cómo la historia y la geopolítica pues van muy de la mano, y para los clavados en estos asuntos les recomiendo mucho que le echen ojo, porque creo que la van a disfrutar. Y pues nada, vi esta película también en Netflix, El Maestro Pulpo, un documental muy bonito sobre la integración del hombre y la naturaleza. Es un fotógrafo que durante un año entabla una relación con un pulpo. Entonces, de alguna manera es una especie de biografía de un pulpo, y esa personalización pues te deslumbra la manera en que puedes conectarte con tu entorno cuando ponemos atención en los pequeños detalles. Y ese es más o menos el tipo de periodismo y de visión del mundo que a mí me interesa, poner la mira sobre esas pequeñas cosas que al parecer no son tan importantes, y que te revelan grandes tramas pues de corrupción o de procesos históricos que nos ayudan a entender mejor el mundo en que vivimos y ampliar nuestra conciencia, que ese debe ser el objetivo de un buen periodismo, ayudar a la gente a ampliar su visión del mundo y su conciencia. Pero bueno, ya no me extiendo más, ya ahora sí ya llevamos hora 17, últimamente ando con mucha verborrea, ustedes disculparán. Pero bueno, suscríbanse a mis redes sociales, a la cuenta de YouTube, que ya cada vez ahí tenemos más videitos. Pienso subir en algún momento también algunos otros temas, tengo ahí unas canciones, tengo otros asuntos que también quiero compartir, aunque no vayan muy en el tema político, pero no me he dado tiempo, ha estado muy álgida la cosa política, y yo creo que en las elecciones va a estar difícil que me dé tiempo para esos asuntos. Pero pues la idea también es ir generando otro tipo de contenidos, porque entender las noticias no significa nada más que darte la coyuntura. Para entender la gran película de la sociedad humana, pues hay que saber de historia, hay que saber de filosofía, hay que saber de arte, hay que saber de poesía, hay que saber de otras muchas cosas que también me gustaría compartir, y que poco a poco voy a ir metiendo ahí en el canal. Pero por lo pronto pues estamos abocados en el tema político, que es lo que ha generado mucho interés, y que por lo menos a mí en redes pues es como la audiencia que más me sigue. Entonces pues los invito a que le den suscribirse, a la campanita y todos esos asuntos, para que estén al tanto de las notificaciones. En la cuenta Manuel Hernández Borbolla en YouTube, en Facebook, aquí ya vieron, Manuel Hernández Borbolla periodista, que es en donde ahí recibo sus comentarios y demás, y en el Twitter, que pues es el gran campo de batalla. Aquí está Manuel H. Borbolla. Y pues estén atentos, porque próximamente ya estoy preparando algunos otros materiales que van a resultar de su interés y yo creo que van a abonar algunos aspectos interesantes al debate. Pero bueno, no me cuelgo más. Muchas gracias a quien siguió la emisión hasta estas alturas. Todavía no me atrevo a lanzar una emisión en vivo, porque eso me ataría mucho al horario, y uno como reportero pues tiene que salir otra vez estoy retomando la calle, lo cual también me tiene bastante feliz. Hablar directo con la gente ya era una cosa que yo necesitaba mucho, y y se me dificulta mucho como un horario establecido, y si no eres constante en este asunto de las redes pues es más difícil. Entonces de momento pues no me queda de otra más que grabarlo, y aparte que tengo un poquito más de margen de maniobra para plantear con más detalle y cuidado ciertos temas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a quienes siguieron esta edición del podcast hasta este punto, y nos vemos la próxima semana. Chao.